Gracias. Buenos días familia, bienvenidos a nuestra transmisión número 62, la última reunión virtual de la serie que comenzó en marzo del año pasado. Hoy damos gracias a Dios por la oportunidad de haber podido llevar el alimento espiritual hasta tu casa a través de esta plataforma. Que el Señor siga llevándonos adelante a través de toda circunstancia, su fidelidad es por todas las generaciones. Toma nota de la siguiente información, aunque esta es nuestra última reunión virtual, no dejaremos de subir cada domingo la enseñanza de la semana. El libro de Job seguirá siendo transmitido de manera virtual para que quienes nos ven desde otras ciudades o para los grupos de semillas en casa de nuestra comunidad continúen adelante con su estudio de la Escritura. Si hay algo que a la mayoría de las personas les resulta incómodo e incluso desagradable, es la idea de que por encima de nosotros hay un Dios todopoderoso y soberano que mantiene el control de todo lo que sucede debajo del cielo, incluidos los caminos del hombre. En su afán por libertad e independencia, el ser humano ha formulado teorías en las que, desarraigado de Dios, se niega a aceptar que no es el dueño ni el arquitecto de su propio destino y que su vida depende de un ser que está muy por encima de él.
Pero esto no es algo que solo le sucede a quienes rechazan y niegan su existencia. Job experimentó la misma inconformidad al no estar de acuerdo con la manera en la que Dios administraba su vida. Que la lección de hoy nos ayude a reflexionar sobre la existencia de reconocer y sobre todo aceptar que el poder y la soberanía de Dios siempre vendrán acompañados de su infinita sabiduría. Familia Semilla, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos otra vez por aquí, por este medio. Ya como escuchaste, nuestra última reunión virtual. Pero no olvides por favor que continuaremos cada semana, igual el domingo con la enseñanza del libro de Job y después con los libros que vengan más adelante. Pero ya finalmente regresamos a nuestro auditorio. Vamos a orar para que el Señor ponga sus palabras en mi boca y que todos nosotros podamos aprender el día de hoy lo que necesitemos traer a nuestro corazón y a nuestra experiencia en cuanto al tema de hoy. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más y pues cerrando este ciclo de reuniones virtuales. Te damos muchas gracias porque has estado con nosotros durante todo este tiempo, nos has guardado y nos has llevado, Señor, todavía más adelante. Te pedimos, Padre, que esta nueva etapa que comenzamos la próxima semana sea con un entendimiento mayor y más profundo de tu realidad en nuestras vidas. Gracias por la palabra, Señor, que semana tras semana traes a nuestro corazón. Que la del día de hoy, de igual manera, sea atesorada por cada uno de nosotros y nos lleve, Señor, a crecer, a madurar en la fe y a entender y comprenderte un poquito más, Señor. Gracias por la revelación que has traído a nuestras vidas de tu persona, de tu carácter, de tus atributos. Queremos, Señor, en cada uno de ellos, nosotros ajustarnos, nosotros vivir de acuerdo, Señor, a lo que tú determinas. Trae pues revelación y entendimiento esta mañana a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como te dijimos la semana pasada, hoy vamos a considerar 4 capítulos del libro de Job, capítulo 11, 12, 13, 14. Yo espero de verdad que estés aplicándote al estudio de la palabra y que durante la semana hayas hecho la lectura de estos 4 capítulos, porque así vamos a transcurrir por todo el libro de Job. Y si no lo estás haciendo todavía, la verdad es que vas a solamente, como decimos por ahí, cachar elevaditas y no vas a entender la profundidad de lo que está escrito en este libro maravilloso. Es palabra de Dios y sería un grave error menospreciarla y no darle la importancia que merece, no solamente cuando nos ponemos delante del televisor, sino durante la semana, en nuestros tiempos con Dios, en los tiempos devocionales. Puedes hacer de la lectura del libro pues, tu lectura devocional. El tema de hoy es el conflicto del hombre con la soberanía divina. Y vaya que Job entró en un conflicto con la soberanía de Dios. Definitivamente la experiencia de Job nos va a traer muchas enseñanzas. Como te dijimos en un principio, no vamos a enfocarnos tanto en su sufrimiento para no hacer de esta carta una carta amarga, una carta triste, porque no lo es, un libro, perdón. En realidad es un libro que nos muestra o que nos quiere mostrar los atributos de Dios, entre ellos, y quizás el que más se desarrolla a través de todo el libro es la sabiduría de Dios. Pero en esta ocasión vamos a ver esta sección a través de la lente de considerar este atributo que es único y exclusivo de Dios, y es la soberanía divina. Pero cómo esta genera un conflicto en el ser humano cuando obviamente al Dios gobernar, al Dios reinar, al Dios establecer su voluntad, pues en más de una ocasión no nos ha gustado, no nos ha parecido, nos hemos rebelado a ella, o quizás el día de hoy, circunstancias en tu vida, situaciones que estás pasando, en las que sabes que Dios está actuando y que te está llevando por un camino quizás que tú no quieres, te haga sentir incómodo, te haga sentir mal, porque desearías que el camino que hoy pudieras estar tomando fuera otro. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de estos conflictos internos en el corazón. ¿No? ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno, el sentido de la soberanía de Dios tiene que ver con que Él es
el Señor, y Él reina y está sentado en el trono del universo. No hay nadie por encima de Él, todos estamos debajo de Él. Y Dios en toda esta extensión de su reino que abarca todo lo creado, y me atrevo a decir aún lo que no ha sido creado, todo le pertenece a Dios, lo que se ve, lo que no se ve, y que todo esté debajo de su autoridad. Eso implica que Dios es soberano, el soberano absoluto de todo el universo. Él es el responsable, de alguna manera, de todo lo que acontece en la escena humana y en la escena espiritual también. ¿Por qué? Porque sus designios se cumplen siempre, aun cuando pareciera que las cosas de repente se salen de control, o incluso que en el ámbito espiritual las cosas antes de la creación se salieron de control, cuando Satanás se rebeló a Dios. No hay cosa alguna que se salga del control de aquel que creó todas las cosas, que las gobierna y que establece sus designios y su voluntad en absolutamente todo, incluida tu vida, incluida la mía, por supuesto. El término soberanía como tal no está en la Escritura. Si tú buscas soberanía, vas a encontrar quizás uno o dos pasajes donde atribuyen, o Pablo, por ejemplo, creo que es en la carta a Timoteo, dice que Dios es el soberano, rey de reyes, ¿no? Pero soberanía como tal no aparece en toda la Escritura, pero sí está implícita de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está implícito el hecho de que Dios es soberano porque se le menciona a Él como el Señor. A Jesús se le habló como el Señor. Y cuando hablamos de Dios como el Señor, estamos precisamente haciendo alusión, estamos atribuyéndole esta característica de estar por encima de todo y por encima de todos. Cuando Jesús desarrolló su ministerio, los espíritus inmundos o Satanás mismo se sujetaron. En el libro de Job, al principio vimos Satanás viniendo delante de Dios, observamos la soberanía de Dios cuando Dios le permite hacer y hay cosas que no le permite hacer. Todo esto lleva implícita la soberanía divina a través de toda la Escritura. La soberanía divina también no significa que no sea compatible con la libertad humana. Tan es compatible que Dios mismo es quien, al momento de crear al hombre, a su imagen y semejanza, le otorga esta cualidad de ser no independiente, pero sí de alguna manera autogobernable. Es decir, que el hombre tiene esta capacidad de decidir porque Dios le dio la capacidad de decidir, de ser libre, de ir, de venir, de subir, de bajar, de hacer, de no hacer. Pero el hecho de que Dios, el Dios soberano, le haya dado al hombre esta característica de ser libre, y de ahí es donde vienen estos términos que usamos teológicamente cuando nos referimos a la libertad que el hombre tiene, por ejemplo, de elegir el famoso libre albedrío, no se pueden separar. Somos libres, tenemos obviamente capacidad de decisión, pero nunca significa una independencia de Dios, en el sentido de que, bueno, pues Dios me da la capacidad de ser el arquitecto de mi propio destino, de determinar, de ir, de hacer. Esto dice el apóstol Santiago, esto es una arrogancia, porque el único que tiene la última palabra en los caminos del hombre es Dios. Y precisamente el hecho de esta combinación, por un lado de la libertad que el hombre tiene y por otro de que no se separa de la soberanía y la decisión y determinación de Dios en los caminos del hombre, esto nos ha llevado a ciertos conflictos. Conflictos en nuestra mente en cuanto a por qué entonces Dios permite. Cuando las circunstancias nos cambian, cuando vemos la injusticia en el mundo, cuando percibimos la muerte a nuestro alrededor, la enfermedad. De hecho, el proceso, por ejemplo, de envejecimiento de una persona que le hace cada vez más consciente de que va a morir, surgen estas preguntas de por qué Dios permite, por qué Dios no permite, por qué Dios actúa o por qué Dios no actúa, por qué nos hace o nos encamina por senderos que no queremos ir. En fin, el conflicto no lo tenemos solamente el día de hoy, tú y yo,
En toda la Escritura vemos en más de una ocasión a hombres conflictuados, porque sienten, porque así fuimos creados, que tienen esa capacidad de decir sí o de decir no, pero que sin embargo en más de una ocasión Dios impuso su voluntad y eso les hizo sentir incómodos y les hizo sentir incluso molestos, porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o que nos impongan la voluntad o que nos impongan la decisión o una decisión que es ajena a nosotros. Pero bueno, es precisamente esta interacción entre la soberanía divina y la libertad, y pudiéramos poner libertad entre comillas, ¿verdad? Pero la libertad del hombre, ¿no? Dice el dicho que uno pone y Dios dispone, y creo que en la teoría la mayoría de nosotros entendemos que nadie puede decirle a Dios por qué hace las cosas o cómo las hace, pero no deja a veces de causar cierta incomodidad. Mira, en Efesios capítulo 1, verso 11, dice el apóstol Pablo, Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. En Proverbios 16, 33, Salomón escribe, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y en el Salmo 115, verso 3, el salmista escribe, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Vamos a entrar en materia porque son 4 capítulos los que vamos a revisar el día de hoy, y entre capítulo y capítulo y entre las observaciones que haremos a algunos pasajes, yo creo que esta situación que hoy vamos a revisar, bueno, va a traer un poquito más de luz a nuestro corazón. ¿Qué vimos o qué leímos en el capítulo 11? Aparece el tercer amigo de Job, este hombre Zofar Naamatita, y al igual que sus 2 compañeros que le precedieron en estos diálogos o en estas interacciones con Job, después de que Job responde, capítulo anterior, ahora Zofar entra en acción con la misma actitud, incluso creo que todavía con un poco más de fuerza en cuanto a la acusación que hará a Job. Pero como estamos de alguna manera viendo el perfil de cada uno de ellos y vemos muchas similitudes, voy a tratar solamente de hacer como un resumen de la acusación porque quiero que nos vayamos un poquito más a los capítulos 12, 13 y 14 para observar esta inconformidad y este conflicto que le causó a Job el hecho de que Dios en su soberanía hiciera con él lo que él quisiera. Pero en cuanto a la acusación de Zofar, en el verso 2 del capítulo 11, dice que Zofar Naamatita respondió a Job y le dijo, ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? Zofar está acusando a Job de ser un charlatán, de ser un hombre, algunas versiones bíblicas o algunos comentarios bíblicos aluden que este hombre de palabras alude a alguien que lo único que hace es hablar. Hoy quizás lo definiríamos como me decía mi mamá, tú hablas porque tienes boca, ¿no? Cuando dices cosas sin sentido o tonterías, es una manera de expresar que hablamos por hablar, hablamos tonterías. Y Zofar en este punto ya está enardecido contra Job por toda la argumentación que Job presentó capítulos anteriores a sus 2 compañeros. Y entonces ya Zofar cuando habla, o sea, no empieza suavecito, ¿verdad? Si yo no, ya va con todo. Y en otras palabras, ¿sabes qué, Job? Eres un charlatán, lo único que haces es hablar tonterías y no me puedo quedar callado ante todo lo que estás diciendo. Y entonces en los versos posteriores, Zofar le dice a Job, Dios es más grande que nosotros, sus caminos son inescrutables. Estoy de alguna manera como resumiendo, no uso estas palabras, pero estoy haciendo un resumen de todo lo que Zofar está diciéndole a Job. Sus caminos son insondables, no podemos entenderlo, Él es mucho más grande que nosotros, no se pueden medir sus caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo esto, fíjate que Zofar le está diciendo a Job, le está hablando verdad, porque es cierto. Y de hecho, cuando Dios enfrente a Job cara a cara, le hará saber esto que Zofar le está diciendo.
Como te dije en un principio, a través de todo el libro nos vamos a encontrar verdades a medias, falsas acusaciones, etcétera, etcétera. Estas son cosas que son ciertas. Dios está mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y yo, como te lo he dicho en más de una ocasión, estoy convencido y cada vez más convencido que conozco muy poco de Dios, muy poquito de Dios, porque Dios es infinito. Dice el apóstol Pablo, ahora vemos como por espejo, dice, pero un día veremos cara a cara, ¿no? Hoy vemos a oscuras, pero un día veremos tal cual y conoceremos tal cual fuimos conocidos. O sea, lo que Pablo está diciendo es, no alcanzamos a entender la realidad de lo que está más allá de lo que nuestros ojos ven. Lo creemos por la fe, Dios nos revela algunas cosas, y digo algunas porque es un universo infinito de conocimiento y de sabiduría que nunca, mientras estemos en este cuerpo, vamos a poder entender. Aunque seas el teólogo más renombrado y aunque seas un mega estudioso de la Escritura, olvídate. Solamente tenemos 1,5 kilos de materia gris, ¿no? Y no podemos entender muchas cosas aquí, aunque por el Espíritu, dice la palabra, que nos han sido, en 1 Corintios dice que nos han sido reveladas, pero creo firmemente que lo que se nos ha sido revelado es muy poco, es solamente lo que necesitamos saber. Pero Dios no es todo lo que nosotros sabemos, Dios va mucho más allá. Dijo a través del profeta, mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más que tus pensamientos. No hay manera de que podamos suponer que conocemos completa y plenamente a Dios. Y es lo que Sofar le está reprochando a Job, porque Job dice que conoce a Dios y de alguna manera en el justificarse a sí mismo está atribuyendo que conoce todas las cosas, y entonces Sofar arremete contra él con justa razón, creo yo, pero en el verso 6 viene la acusación, que es una acusación falsa, obviamente. O sea, son mentiras entre verdades. Dice el verso 6, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. O sea, Sofar se fue con todo. Lo que le está diciendo es, esto que te está pasando, que obviamente era algo muy grave, muy grave, como ya hemos hablado de ello, Sofar dice, maestro, no es nada, porque te mereces eso y mucho más. O sea, el castigo que Dios está imponiendo sobre tu vida, la verdad es muy pequeño, por causa de tu soberbia con la que has hablado, porque te crees una persona justa, porque crees que puedes estar al nivel de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el verso 8, Sofar afirma, y lo hace también correctamente. Fíjate que el libro de Job, déjame hacer una pausa rápida. Si tú lees el libro de Job sin entender que hay mentiras y hay verdades y hay acusaciones falsas y hay principios eternos y hay otras cosas que son paradigmas, tú pudieras tomar todo el libro como simplemente tomarlo todo, ¿no? Sin poder separar esas cosas, pero yo te invito a que observes, por eso es animarte a la lectura, a que observes que hay cosas que simplemente no aplican. Pero en el verso 8, fíjate, le dice, tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú quién eres? Es más profundo que el averno. ¿Y qué sabes tú? Tacha a Job de ignorante. Y yo creo que ahí Job se enardece y dice, ¿cómo me tachas de ignorante? ¿No? Pero Sofar tenía razón, porque cuando Dios habla con Job y le pregunta acerca de su creación, y le habla acerca de lo infinito y de lo majestuoso de la creación de Dios y del orden y de cómo Dios en su soberanía hace que todas las cosas estén en su lugar, pues Job simplemente se queda callado y se siente literalmente como un vil ignorante. Entonces Sofar correctamente afirma la ignorancia de Job, pero entonces vuelve a arremeter otra vez con sus acusaciones, y en el verso 13 y 14, fíjate, igual que sus otros amigos, trata de dar la solución teológica al problema de Job. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda tu iniquidad. Vuelve otra vez este paradigma del que hablamos hace 15 días, ¿no? Estás así porque algo hiciste.
Abandona tu iniquidad, ya ríndete, no estés tratando de argumentar contra Dios, no estés como gato boca arriba tratando de defenderte, arrepiéntete. Pero obviamente, pues como no era el caso de Job, esas palabras fueron palabras inútiles y de las cuales Dios les reprochará al final del libro. Ahora, en los versos hacia adelante, Zofar le ofrece la solución express a Job, la solución express a todos sus problemas. Mira, si te arrepientes, vas a volver a estar. Vamos a leerlo, mira, en el verso 15 al 20, vamos a leerlo de una sola. Dice, entonces dice tu rostro, después de que en el verso 14 le dijo, abandona tus pecados y deja atrás toda tu iniquidad, fíjate, del verso 15 al 20. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor, olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre, tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro, te acostarás sin temor, muchos buscarán tu ayuda, pero los malos serán cegados, no tendrán escapatoria, su única esperanza es la muerte. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia porque muchos de nosotros en más de una ocasión hemos tratado de dar la respuesta o la solución teológica a los problemas de las personas, a situaciones que escapan definitivamente de nuestro conocimiento. Hay cosas que suceden en el corazón de una persona, en la vida de una persona, dentro de la soberanía y la majestad de Dios y a veces nosotros queremos, con una prescripción teológica, resolver el problema. Haz esto, mira, haz este ABC y más cuando damos la receta de la abuelita, ¿no? Como te decía, en nuestros paradigmas a veces suponemos que, pues mira, si tú oras de tal o cual manera, o si tú dices esto y esto, o si lo que sea, manita, te vas a componer y todo se te va a solucionar. Y a veces andamos bien perdidos, pero bien perdidos. Estamos siendo ciegos, guiando a otros ciegos. O estamos en un pozo, metidos con otro, tratando de sacarlo, suponiendo que nosotros estamos afuera, pero estamos igual en nuestra ignorancia hasta adentro. Bueno, ese es el capítulo 11, ¿no? La acusación de Job. Pero mira, en el capítulo siguiente viene la respuesta de Job y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta segunda sección de esta enseñanza. Y en la respuesta de Job, dividida en 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14, vamos a ver, yo quiero que prepares tu corazón y veas el conflicto de Job con la soberanía divina. Conflicto que quizás tú y yo en más de una ocasión hemos tenido. Porque no podemos hablar hoy del conflicto que genera la soberanía de Dios en el corazón de una persona que no le conoce. De hecho, esa es la constante, ¿verdad? No, pues si Dios existiera, ¿por qué estamos así? No, Dios es culpable de todo, ¿no? Si el árbol se cae, pues Dios tuvo la culpa. Lo que sea, Dios tiene la culpa de todo, ¿no? ¿Por qué Dios entonces permite esto, aquello? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la enfermedad? Y a veces uno, que supuestamente conoce a Dios, tratamos a veces de dar respuestas a todas esas cosas. Y en más de una ocasión nos hemos quedado callados y decimos, pues ¿cuál será la razón? Y a veces hablamos ya nada más por hablar, por tratar de defender algo que ni siquiera nosotros comprendemos o entendemos. Pero bueno, ese no es el punto ahorita. El punto ahorita es ver en esta sección el conflicto que causó en Job el hecho de que Dios sea soberano. Mira, en el capítulo 12, Job reprendió duramente a sus amigos por su falta de sabiduría y proclamó la sabiduría y soberanía de Dios. En el verso 2 del capítulo 12, una vez que Zofar terminó con su acusación y con su declaración de que Job era un ignorante, fíjate, en el verso 1 le dijo Job, dice, habló de nuevo. Dice, ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes. Job en este momento se mostró irónico con ellos y como diciendo, parece que ustedes tienen el monopolio de la sabiduría y el día que ustedes se mueran, la sabiduría va a morir también. Y entonces Job comienza a defenderse y de lo que Zofar ha dicho, aparte de la acusación en cuanto a la ignorancia de Job, fíjate la respuesta de Job en el verso 3, yo también sé algunas cosas y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Lo que Job está diciendo es, no me han dicho absolutamente nada nuevo, no me han dicho nada que yo no sepa.
Obviamente, dice, los caminos de Dios, digo, no lo está diciendo, pero viene implícita su respuesta, es obviamente Dios es más grande que nosotros, eso yo lo sé, que los caminos de Dios son más altos que los míos, yo lo sé, que Él es soberano sobre el universo, yo lo sé, que Él hace como Él quiere, yo lo sé, todo eso, en teoría, lo sé y lo tengo claro. Los creyentes, pues eso lo tenemos claro, ¿no? Es una de las cosas o de las primeras cosas que en nuestra relación con Dios se revelan. Lo primero que se revela y de lo primero que escuchamos siempre cuando venimos a Cristo es que ahora Él es mi Señor. Es lo primero que nos dice, ¿no? Porque tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo, entregarle nuestra vida y al entregarle nuestra vida aceptamos su señorío. Señorío es sinónimo de soberanía. Aceptamos que ahora su voluntad se haga en nosotros. Y entonces es de lo primero que en nuestro caminar con Cristo se nos enseña. Pero ahí en la teoría está padrísimo, porque digo, por teoría no paramos. Muchos de nosotros por teoría no paramos. El punto no es que lo sepamos, el punto es que lo aceptemos. Que el momento en el que el Señor determine algo que no nos gusta, que en su soberanía diga, tú vas a ir para allá, y tú digas, sí Señor, pero yo quiero ir para allá. No, sí, pero vas a ir para allá. No, pero yo quiero ir para allá, y a veces hasta neciamente te diriges por un camino contrario a su voluntad y de las orejitas vas a donde Él quiere, porque Él es Señor. Y entonces es ahí donde entramos en conflictos, porque ya la teoría viene a la práctica y entonces ahí entra lo complicado. Job lo que le está diciendo a Zofar es, lo que me han dicho lo conozco como la palma de mi mano. Ahí en el verso 7 les dice que precisamente hasta la creación es consciente y sabe que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Dice, solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen. Dice, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Y entonces esa es la primera parte en la respuesta de Job. Conozco que Dios es soberano. Sé que Él es Señor de todo y de todos. Y entonces el capítulo 12, ya desde el verso 14 hasta el verso 25, permíteme leerlo, ya es la última de nuestras reuniones virtuales, así que si me voy un poquito de largo, ahí me disculpas. Pero fíjate, en el verso 14 al 25, observa a Job. Ya comienza como que Job a hablar de la soberanía de Dios, pero ya en un tono como que pues ya no me gusta. Ya no me está gustando que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Dice, lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes, despojados de su posición, derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción de los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad, trae a luz lo más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye, hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin luz. Él los hace tambalear como borrachos. ¿Qué está diciendo Job aquí? No me vengan a decir lo que ya sé. Y entonces en el capítulo 13, después de que dice, hey, nada nuevo me enseñan, mira en el capítulo 13, ahora entonces lo que Job dice es, con ustedes no quiero hablar, con quien quiero hablar es con Dios. Y entonces comienza a subir de tono el asunto. Tenemos que entender, obviamente, la condición de Job.
Job no es un hombre arrogante que simplemente quiere desafiar a Dios. Nunca veamos a Job desde esta perspectiva. Es un hombre que está sufriendo. Y es un hombre que había sido justo. Es un hombre que había buscado honrar a Dios y que tenía un paradigma. Su paradigma era que si las personas honran a Dios, les va bien. Pero su paradigma está siendo quebrantado, su concepción de Dios está cambiando porque el justo ahora está sufriendo. Hay 3 amigos de él que lo acusan porque tienen un paradigma igual al que él tenía. Dicen, no, Job, pues es que debiste haber pecado. Su condición en su cuerpo. Todas estas cosas están llevando a Job un poco más profundo en su corazón y le está haciendo que aflore una realidad que él desconocía de sí mismo. Job, creo que hasta este punto se desconoce a sí mismo. De hecho, vamos a ver cómo de repente habla así con amargura, pero luego como que se arrepiente y vuelve a humillarse delante de Dios. Lo vemos en estos altibajos emocionales, pues por obvias razones, ¿no? Ya ni para qué decirte por qué. Pero bueno, entonces pasando al capítulo 13, fíjate, dice en el verso 3, en cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. Esa es la postura de Job. Porque el silencio le está ensordeciendo. El silencio de Dios parece que es lo que más incomodidad y más frustración le causa. Porque lo único que está pidiendo es una audiencia con Dios. Y esto nos habla a todas luces de su inconformidad con la forma en la que Dios está gobernando su vida. Capítulo 13, en los versos 6 al 12, ¿recuerdas? Y hago aquí una pausa. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior Sofar lo está acusando? Y bueno, también sus amigos anteriormente, pero el inmediato es Sofar, que le está acusando de iniquidad, de maldad. Job ahora les advierte a ellos de estar peleando, de estarse confabulando contra Dios mismo. Porque como Job se sabe justo, estas acusaciones son totalmente sin fundamento. Y entonces ahora más bien Job pasa a amenazarlos y hacerles una severa advertencia. En el verso 6 dice, escuchen los cargos que presento y presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de Él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurriría cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con Él. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por Él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas, su defensa es tan frágil como la vasija de un barro, una vasija de barro. Job ya se enchiló, está molesto porque ellos están, al momento de estar acusándolo a él, están usando falsamente el nombre de Dios, están hablando en nombre de Dios al sugerir que tiene que arrepentirse, que tiene que volverse a Dios, que tiene que dejar la iniquidad, que tiene que abandonar su pecado, que tiene que levantar sus manos al cielo, etcétera, etcétera. Y entonces Job les está diciendo, se van a enfrentar a Dios, porque sus argumentaciones son falsas, son cenizas sus palabras. Y esto que Job les está diciendo se cumple al final del libro. Y entonces dice que Dios se enojó mucho con estos 3 amigos de Job. Y si no es por la oración y la intercesión de Job, la verdad es que sí, Dios les da cuello a estos 3. Dios se indignó mucho porque estos hombres levantaron su dedo acusador contra uno que era justo. Y entonces, después de esta advertencia, ahora sí, versos 20 al 28 del capítulo 13, Job finalmente expresa su desacuerdo con las determinaciones que Dios ha tomado y considera que
la soberanía de Dios está funcionando de manera arbitraria. Vamos al verso 20 al 28 a ver qué es lo que Job habló. Dice, oh Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Número 1, quítame de encima tu mano dura. Y número 2, no me atemorices con tu temible presencia. Fíjate, hago aquí una pausa. Job le dice, pues yo sé que eres soberano, ¿verdad? Ya lo vimos, Job lo tiene bien claro. Pero pues no puedo luchar contra ti, porque eres más fuerte que yo. Pero yo tengo mis argumentos, tengo mis razones y tengo derecho a ser escuchado. Quita tu mano de encima de mí y no me atemorices con tu terrible presencia y entonces podremos hablar y podremos dialogar. Y te voy a dar mis argumentos y tú me vas a escuchar y seguro que me vas a justificar. ¿Qué atrevimiento el de Job? ¿Qué atrevimiento el de Job? Obviamente habla de lo profundo de su corazón en base a la experiencia que está viviendo. Pero fíjate, entonces dice el verso 22, como dando a entender, una vez que quites de mí tu mano dura y una vez que dejes de atemorizarme con tu terrible presencia, llámame y te responderé. O deja que yo te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo y examinas todos mis caminos, rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. El cambio de rumbo en las circunstancias de Job determinará nuestra postura en cuanto a la soberanía divina. Es decir, que si Dios nos favorece y si Dios nos guía por esos caminos, ¿verdad?, en la vida que son a nosotros agradables y que nos permite ir y hacer lo que nosotros deseamos y que siempre tenemos como que un sí de parte de Dios, como el hijo cuando pide permisos, ¿no? Pues papá, si papá es el que siempre dice sí, pues papá es el preferido, ¿no? Y si mamá es la que dice algunas veces o muchas veces no, pues mamá es la ogro. Pues algo así nos pasa cuando Dios en su soberanía interfiere en nuestra libertad y nos dice, no, mijito, por ahí no. Y nosotros entonces empeñados en querer hacer nuestra voluntad decimos, no, sí, y Él dice, no. Y nosotros sí, y Él dice, no. Y entonces entramos en un conflicto con Dios. Y si Dios impone su voluntad y nos frustramos y nos enojamos, pues no nos queda otra más que, honestamente, como decimos por ahí, flojitos y cooperando, porque de todas maneras terminaremos haciendo su voluntad. El apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, creía que lo hacía para servir al Señor, ¿no? Y cuando Jesús se le aparece camino a Damasco, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces son las patadas que los bueyes daban al aguijón cuando el aguijón, ¿verdad?, del que iba labrando, picaba, ¿verdad?, ahí en su muslo del buey para que caminara, y el buey tiraba patadas, estas coces, el buey se lastimaba. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo, tú solito te estás haciendo daño porque vas a terminar haciendo lo que yo he determinado para ti. La vida de Jonás, por ejemplo, es el vivo ejemplo de un hombre conflictuado con la soberanía de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive y predica. Y ahí va el otro bien valiente, no voy. O sea, no voy porque no quiero. Él tenía sus ideas, él tenía sus conceptos en cuanto a lo que consideraba él era correcto, pero ir a predicar a un pueblo que idólatra, porque Nínive ni siquiera era un pueblo de israelitas, era un pueblo pagano, ¿no? ¿Por qué les voy a ir a predicar a ellos? Y entonces él dijo, no, ya sabes, se trepó en su barquito, y Dios es soberano. Y le dijo, no, mi niño, o sea, de que vas, vas. Hace
hace 22 años, 23 años, 22 años, 23. Nosotros teníamos 1 año y medio de haber llegado a Ensenada y fueron los 2 primeros años que vivimos aquí en esta ciudad fueron complicados, económicamente hablando, muy complicados, y yo la verdad es que me desanimé mucho. O sea, suponía en mis ideas pues que la cosa iba a ser un poquito más sencilla, ¿no? Digo, estaba joven y suponía como que todo iba a ser como era en mi tierra, iba a ser aquí, ¿no? Pero bueno, fue un tiempo complicado y entonces yo dije, no, yo aquí ya me voy. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos y hice mi plan, ¿no? de irnos a vivir a San Antonio, Texas. Y no sé, pasó un lapso como de 6 meses y yo me empeñé y dije, yo de aquí me voy. Sabíamos, obviamente, que Dios nos había traído a esta ciudad. Lo supimos desde antes de llegar y lo sabíamos en el momento en el que estábamos ya aquí. Pero yo dije, no, pues para andar batallando aquí, pues no, como que esto no es lo mío, ¿no? Y entonces, pues empecé a hacer mis planes para irnos y resulta que ya había yo hablado con una persona en San Antonio, un amigo nuestro, amigo de la familia, y él nos recibía, claro, me dijo, vénganse para acá, aquí hay mucho trabajo, no te preocupes, muy amigo de mi papá, él también, y nos iba a recibir pues casi como su familia, ¿no? Y yo dije, no, ya, vámonos, y San Antonio siempre me ha gustado, y ya entonces empecé a hacer mis planes, ¿no? Me olvidé y la verdad es que me valió un cacahuate todo lo que había pasado antes, 1 año antes de venir para acá, en el que Dios nos confirmó que teníamos que venir a esta ciudad, etcétera, etcétera. No, hombre, todo eso, mira, así como Jonás. Y entonces un día se meten a nuestro departamento y nos robaron las visas. Lo único que se robaron, digo, no teníamos muchas cosas más que una televisión y una cama y una lavadora y nada más, era lo único que teníamos. Pero no se llevaron nada, más que las visas parecía como que si las hubiesen olido y sabían dónde estaban y se las llevaron. Y entonces yo dije, no hay problema, pues vuelvo a sacar otra, ¿no? Resulta que no teníamos la credencial electoral de aquí, todavía teníamos la de Morelos, entonces eso, para no hacerte el cuento largo, nos tomó 1 año volver a recuperar las visas, 1 año. Y en ese año yo me frustré porque dije, yo ya me quiero ir y ahora que tengo todo listo como para irme y allá que me esperan, pues no digo de mojado no me voy a ir. Dije, ¿cómo voy a hacer? Y entonces en ese año pasó algo bien interesante, que lo sigo recordando y lo he platicado a más de uno. Estábamos en la iglesia en la que nos congregamos en ese momento, estaba predicando una persona y a media predicación, y honestamente esto que estábamos nosotros viviendo en casa, pues nada más lo sabíamos mi esposa y yo, no andábamos diciéndole a medio mundo que nos queríamos ir, aparte que no conocíamos a mucha gente, pero entonces en ese momento la persona que estaba predicando voltea y me dice, lo recuerdo, mira, como si fuera ese día, voltea y me dice, Juvenal, tú no te vas a ir de esta ciudad porque yo soy soberano sobre tu vida. Y pum, y siguió predicando. Y a mí se me caía la cara de vergüenza y se me venían los colores, porque dije, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Pero pues tal parece que a nadie entendió, solamente yo. Y entonces dije, ups, creo que me estoy metiendo en problemas, porque estoy como Jonás queriendo jalar para otra parte. Y te quiero dar esto porque estoy seguro que más de una ocasión te ha molestado la soberanía de Dios. Quizás el trabajo que tienes no es el que tú quisieras y te molestas, pero sabes que quizás en la voluntad de Dios no te permite hacer lo que tú quisieras, ir a donde tú quisieras. Híjole, me hace recordar, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Cuando en el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando Pedro es llamado por el Señor a seguirlo, y le dijo, Pedro, ahora, dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, irás a donde no quieres y te llevarán a donde no quieres. Dice, dando a entender con qué muerte habría de glorificar al Señor. Cuando Pablo es llamado también por el Señor, le dijo a Ananías, ve y ora por él, pon tus manos sobre él para que se le caigan las escamas de los ojos, porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de Israel, pueblo de Israel.
Dice, y Él es necesario saber cuánto tiene que padecer por mi nombre. O sea, Dios está determinando el camino y el destino de cada uno de sus siervos, indistintamente de que les guste o no. Pablo dijo, yo tengo que predicar el evangelio, dice, porque la carga me ha sido impuesta, dice, y ay de mí si no lo hago. Esa soberanía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, y a veces impidiendo que hagamos lo que quisiéramos. Y a veces eso nos frustra porque decimos, ay, yo quisiera hacer otra cosa, quisiera vivir en otra parte, quisiera comprar esto, comprar aquello, pero parece que Dios está en mi contra, ¿no? O no me permite. Cualquier cosa que implique la soberanía de Dios, en más de una ocasión nos puede ser incómoda, molesta. Y ¿sabes qué? Regresando aquí al capítulo 13, pues es el caso de Job. Ya le molestó la soberanía divina. ¿Por qué? Antes no le molestaba, porque antes pues, el hombre más rico del mundo, o sea, era el hombre era el de la portada, ¿no? O sea, el hombre más rico, hijos, haciendas, ganado, familia, salud, o sea, todo súper bien. Qué bueno que Dios es soberano, ¿no? Porque me bendice. Qué bueno que Dios es el rey de todo porque me protege, etcétera, etcétera. Pero cuando las cosas son diferentes y la soberanía de Dios se manifiesta de una manera en la que a Él ya le incomoda y le hace sufrir, entonces ya no le gusta. Y entonces dice, Dios, necesito una audiencia contigo, tienes que escucharme, tienes que atenderme, tengo que presentarte mi caso, porque no es justo lo que estás haciendo. Sé que eres soberano y no puedo oponer a eso. Jonás dijo, yo ya sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería ir, pero bueno, ya vine e hice lo que tú quieres. Pero Jonás no salió de su enojo. Jonás siguió molesto y le siguió ardiendo el hecho de que Dios fuera más fuerte que él y que le impusiera de alguna manera su voluntad. Creo que el único que ha aceptado siempre la voluntad de Dios, por una razón que te voy a dar al final, es el Hijo de Dios. Que de una manera injusta, porque fue injusto su sacrificio, fue injusta su muerte, fue injusta el trato que se le dio, fue injusto nuestro rechazo, todo fue injusto para él. Ahí en el Getsemaní dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me rindo a tu soberanía, tú eres Dios, ¿no? Es el único. De ahí en fuera, a todos nos ha molestado la soberanía de Dios en más de una ocasión. Y mira, Romanos capítulo 9 habla de la elección soberana de Dios sobre el hombre. Cada vez que abordo ese tema, la elección soberana de Dios, veo nada más como es como chile en la herida, ¿no? O sea, hace que las personas de repente se retuerzan porque dicen, entonces yo ya no tengo libre albedrío, o sea, entonces eso de que soy libre de decidir, pues ya ni es cierto, porque Dios es el que elige, ¿no? Ay, me disculpas, me voy a extender un poquito, pero en Romanos 9, 14 al 21, quiero que observes cómo cuando se habla de la soberanía de Dios, causa indignación, causa molestia. Para algunos es intolerable el hecho de que Dios imponga su voluntad sobre el hombre. En el 9:14 de Romanos, dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagamos? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace
para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Obviamente no voy a explicar el pasaje, nos vamos a meter en el pasaje. Yo nada más te la quise así aventar para que sientas quizás un poquito de ardor y puedas darte cuenta que la soberanía de Dios a veces nos hace sentir incómodos. Nomás para eso te lo leí. Bueno, no, la verdad es que no. Lo que quiero es mostrarte que Dios es soberano y que así como a Job y así como a nosotros, a muchos nos pesa el no ser el arquitecto de nuestro destino. Nos pesa el no tener el control de nuestra vida. Y entonces en el capítulo 14, ya a la conclusión a la que llega Job, es en cuanto a la inconformidad que tiene acerca de la brevedad de la vida. Porque hasta eso Dios decide cuánto tiempo el hombre ha de vivir. ¿Recuerdas cuando leímos Génesis el año pasado y el antepasado? Vimos la longevidad del hombre, ¿no? Matusalén, ¿no? 900 y tantos años, y todos aquellos primeros hombres vivían 800, y Dios después dijo, no, hombre, o sea, es mucho tiempo para que un hombre esté pecando y esté de continuo en el mal. Serán sus años, dice, 70, 80, y entonces a partir de ahí comienza un declive en cuanto a la longevidad del hombre, y Dios determinó ahora trazarnos un nuevo límite. Los 80 es el promedio. Y más de una vez he escuchado, ¿pero por qué Dios hizo esto? Qué suave sería vivir 700, 800, 900, 500. ¿Por qué la vida tiene que ser tan corta? Y sí, efectivamente, es muy corta. Es muy corta. ¿Y sabes quién lo determinó? Dios. ¿Por qué? Pues porque así lo quiso hacer. Y alégale al umpire, ¿no? Ahora, en el proceso de sufrimiento de Job, después de haber vivido en abundancia, ahora vivir en esta miseria, ahora entonces su perspectiva de la vida cambia. Y entonces ya en el capítulo 14, en este descontento, dice el verso 1 y 2, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Y entonces en esta brevedad de la vida, imagínate Job pensando, o sea, aunque tal vez sanara de mi enfermedad, ya no voy a tener tiempo de volver a la gloria que tenía antes, ya no tengo la edad como para trabajar y producir. O sea, vio toda su vida truncada. Y al saber que estaba tan cerca a las puertas de la muerte, pues otra vez se queja contra Dios. Y mira, verso 3 y 6 al 6, fíjate lo que le dice, ¿tienes que vigilar una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas? ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Tú has determinado la duración de nuestra vida, tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más, así que déjanos tranquilos, déjanos descansar. Somos como los jornaleros, entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Lo que Job le está diciendo a Dios, te estás ensañando conmigo. Me hiciste tu blanco y no me has dejado. No puedo descansar, déjame terminar mi vida tranquilo. El grado de la desesperación de Job. Luego en los versos 7 en adelante, dice, hasta un árbol tiene más esperanza que yo, dice, porque si se seca vuelve a reverdecer cuando toca el agua, aun cuando su raíz está cortada, dice, ahí vuelve a salir un renuevo, dice, pero nosotros no tenemos esperanza alguna. Y entonces, fíjate, y ya con esto vamos a terminar. Job argumenta de los versos 18 al 22 del capítulo 14 que si por lo menos hubiera la esperanza de haber vida después de la muerte, él quedaría satisfecho. Sin embargo, dice, como no hay vida después de la muerte, nos avergüenzas haciéndonos quedar en el olvido. Esto está en los versos 18 al 22. Dicen, en cambio, de la manera que las montañas caen y se derrumban
Y como las rocas se despeñan por el precipicio, como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra, asimismo tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena, los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor, su vida está llena de desgracia. Job obviamente habla desde una perspectiva temporal, porque Job desconoce que si hay vida después de la muerte. Recuerda que este libro se escribe en los tiempos de los patriarcas. La revelación de Cristo aún no había sido traída. Faltaban cientos de años, miles de años para que esto ocurriera. Como Job sabe que el límite del hombre es la muerte, que una vez que éste muera, yo te invito a que vuelvas a leer el capítulo 14 desde esta perspectiva que te ofrezco. Como él considera que la vida termina cuando la persona muere, y él sabe que está muy próximo a morir, no tengo ninguna esperanza ya. Voy camino a la tumba y ahí se acabó todo. Pero si hubiera esperanza de vida después de la muerte, entonces eso para mí, dice, sería suficiente, porque sé que una vez que estuviera yo en la tumba, tú me llamarías y yo acudiría a ti. Pero como no lo hay, como no hay esperanza después de la muerte, aquí se acaba todo. Quiero que recuerdes, y estamos ya terminando, ¿cuál es el tema que se desarrolla a través de todo el libro, que fue el título que le dimos nosotros a toda esta serie? Es un encuentro entre la sabiduría divina y la ignorancia humana. Bueno, el choque y el conflicto que Job tiene con la soberanía de Dios se debe en gran parte a la ignorancia que Job tiene de cosas que no conoce. Job desconocía que Cristo vendría años más adelante, o siglos más adelante, para redimir al hombre y darnos la promesa de la vida eterna. Si Job hubiese tenido eso claro, como él mismo dice en el capítulo 14, habría sido suficiente para poder soportar y tolerar toda circunstancia, aún lo que estaba viviendo, y quizás más, si al menos tuviera la esperanza de que un día resucitaría de entre los muertos. Pero como no lo sabía, por eso habló de la forma en la que habló, en su ignorancia. Nosotros el día de hoy tenemos la revelación del Hijo de Dios, que sacó, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sacó a luz, dice, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces traigamos esa verdad a nuestro corazón, a nuestra vida, porque ya nos ha sido revelado el misterio de Cristo y la promesa de la vida eterna. Y entonces creo que podríamos decir como Job, ahora, bueno, no como lo dijo, pero como lo hubiese podido decir, ahora que tengo la esperanza de la vida eterna, todo lo que yo tenga que vivir aquí en esta vida y en este mundo, sometido a la voluntad de Dios, aun cuando no me guste, cuando no me agrade o cuando no sea lo que yo quiero, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía, porque sé que un día seré levantado de la tumba. Tengo la promesa de la vida eterna conmigo. Concluyo con esto. Nunca olvidemos que la soberanía de Dios siempre irá acompañada de los otros atributos o de los tantos atributos que Dios tiene, como su justicia, porque Dios nunca hará en su soberanía algo que es arbitrario. Irá acompañada de la virtud de amor, porque todo lo que hace el Señor lo hace para nosotros en amor. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque son hechas conforme al propósito de Dios para ellos. Y también son hechas con sabiduría. Porque aunque hoy tú y yo no entendamos por qué Dios nos lleva por tal camino y por qué a veces se nos opone o nos impone ciertas cosas que pertenecen a su soberanía, a su voluntad, recuerda, Él siempre lo hace con sabiduría, indistintamente de que lo entendamos o no. Familia, que Dios te bendiga. Te invito a continuar adelante. No dejes de leer el libro de Job, de adelantar la lectura de la semana. Aquí, ya para no decírtelo, aquí en un cintillo te estamos poniendo cuáles son los capítulos que debes de leer
para la próxima semana y, como ya te hemos dicho, el libro de Job se seguirá dando a través de este medio de forma virtual. Se van a quitar todos los elementos que no sean la enseñanza de esta reunión virtual, solamente se va a presentar la enseñanza para quienes nos ven desde otra parte o para las semillas, la revisión de las semillas en casa. Pero nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios, ya en nuestro auditorio para celebrar al Señor, para recibir también la palabra que Él tenga que darnos. Que Dios te bendiga. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación, tu perseverancia, por seguir adelante. Bendiciones y un abrazo. Te recordamos que el sábado 29 tenemos bautizos. Ya estamos listos, solo faltas tú. Llegamos al final de nuestra transmisión. Agradecemos a Dios por tu perseverancia y permanencia durante todo este periodo de ausencia. Nos vemos el próximo domingo en el auditorio. Recuerda que debes registrar a toda tu familia. Es importante y muy necesario para quienes organizan el acomodo. Bendiciones y nos vemos pronto. Hola familia, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos otra vez aquí a través de las redes sociales. No son redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. Bien dijiste, vamos de reversa. Han transcurrido 62 semanas desde que cesaron nuestras reuniones presenciales. Desde entonces nos vimos en la necesidad de migrar a un formato que era ajeno a nosotros. Ajustarnos no fue fácil al principio, pero supimos cómo adaptarnos y empezar a disfrutarlo. Fueron muchas horas de trabajo que rindieron un fruto abundante, pues tuvimos la oportunidad de seguir haciendo iglesia aún en la distancia. Hoy, 62 semanas después, queremos dar las gracias a todos los que participaron e hicieron posible esta transmisión virtual que hoy llega a su fin. Llegó el momento de volver a nuestras reuniones presenciales, confiados de que esta experiencia nos ha dejado algo bueno y que regresaremos con un espíritu renovado y un entendimiento más amplio de lo que significa ser discípulos de Cristo. Hemos comprobado una vez más que no importan las circunstancias por las que el mundo deba pasar, ya que Dios seguirá adelante con su plan de redención y su iglesia prevalecerá por el poder del Espíritu que está en nosotros. Sigamos adelante, que aún nos falta camino por recorrer.